nuestro estudio. Muy bien, vamos a iniciar donde nos quedamos, que era el inicio precisamente de cada una de las unidades que íbamos a ver en esta lección. ¿Sí? Vamos a iniciar con la ofrenda de Noé, que es ahí donde nos quedamos la vez anterior. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, vamos a Génesis. Acuérdense que el tema de hoy es el pacto de Dios con Noé. Vimos todas las generalidades, qué fue lo que pasó cuando se acabó el agua, ¿verdad? Cómo empezaron a vivir los primeros descendientes de Noé. Y vamos a llegar hasta la Torre de Babel, hasta ahí llegamos, pero hoy vamos a ampliar un poquito más el estudio. Vamos a ver primero la ofrenda de Noé. Alguien que me lea Génesis capítulo 8, ¿verdad? Génesis 8, de los versículos 20 al 21. Por favor. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió por Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Muy bien. En este punto que vamos a tratar ahorita, que se llama la ofrenda de Noé, allí en el versículo 20, ¿verdad, mis hermanos? Yo creo que podemos notar claramente algo muy interesante. Lo primerito que hace Noé, la primera acción de Noé, después de salir de la barca, ¿verdad? En este caso, el arca de Noé. Bueno, él dice la Biblia, Noé edificó un altar a Yahweh, ¿sí? Entonces, esto nos llama, no solamente la clase de altar, porque ahorita lo acaba de leer la hermana, nos hace pensar en que en el corazón de Noé solamente había, motivos de alabanza, motivos de gratitud, motivos de regocijo, ¿sí? Porque lo primero que hace al salir del arca es adorar a Dios. Vemos cómo construye un altar y dice la Biblia que lo hizo ofreciendo holocaustos. Si ustedes se acuerdan, mire, váyame buscando por ahí Levítico 6, del 8 al 13. Ese pasaje no viene aquí en la lección, pero búsquenlo, Levítico 6, del 8 al 13. Y acuérdense que si alguien ya leyó, dejamos que lean otros para que participemos la mayoría, ¿verdad? Y vean que él ofrece holocausto. ¿Qué eran los holocaustos? Los holocaustos eran ofrendas, como ya lo leímos cuando estudiamos Levítico, dedicadas a Dios. Este tipo de ofrendas eran animales, ¿verdad? Algunas de ellas, y las ponían en el altar, acuérdense, y una característica del holocausto era que tenía que ser quemada totalmente la ofrenda. Tenía que ser toda la ofrenda quemada, totalmente, ¿verdad? Y el humo, obviamente, como era una ofrenda quemada, producía mucho humo, y ese humo subía hasta la presencia de Dios. Y esto indicaba, ¿verdad? La frase que leímos muchas veces ahí en Levítico, que era olor grato a Jehová, ¿se acuerdan que leíamos mucho esa frase? Bueno, este tipo de ofrendas indicaba el reconocimiento del favor de Dios, olor grato para el Señor. ¿Alguien tiene ahí Levítico 6? Que nos lea del 8 al 13. A ver, hermana. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendidos sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará,
sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces, la ofrenda de holocausto era algo sumamente especial y obviamente algo de olor grato al Señor. De tal manera que hasta el sacerdote, como lo leímos, tenía que tener su vestimenta la más pura, la más hermosa, de lino fino, ¿verdad? Especial para ese momento. Ahora, sabemos seguramente que los animales que fueron puestos por Noé en ese momento, pues sabemos también por la misma ley, ahí en Levítico capítulo 11 se nos habla que tenían que ser animales limpios y que tenían que ser puros, ¿verdad? Entonces, acuérdense que acaban de salir del arca y lo primerito que hace es un sacrificio. Entonces, seguramente los animales que utilizó eran, acuérdense que Dios le había dicho de los animales puros, vas a escoger 7 parejas de cada uno de ellos. ¿Sí? Llevaba 7 parejas de los animales puros. Entonces, de ninguna manera peligraron las especies, porque pues en el caso que haya escogido a cualquiera de esas parejas de animales puros, pues entonces le quedaban todavía 6 parejas, así que no había ningún problema, ¿verdad? Porque después tendrían que repoblar la tierra todos estos animalitos. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que hace Noé? Vean el versículo 21 que nos leyó la hermana Panchis allá, ahí en Génesis 8:21. Vemos la respuesta de Dios. Vemos cómo Jehová acepta con agrado la ofrenda. Sin embargo, vean que también hace mención el Espíritu Santo de que el instinto del corazón del hombre, dice ahí, es malo desde su juventud. ¿Qué nos está diciendo este breve detalle? Vamos a tomarlo en cuenta como un detalle que es muy importante. Bueno, quiere decir que el diluvio, fíjate bien, el diluvio no cambió al ser humano. Aunque Dios vio gracia en Noé y en sus hijos, ¿verdad? Y en sus familiares, el pecado, la marca de pecado en el ser humano no cambiaron. El hombre siguió siendo malo y el hombre siguió separándose de Dios. Ahorita lo estamos viendo ya hasta el tiempo de los reyes, lo que sucedió, y vemos que había reyes buenos, pero también seguía habiendo reyes malos. Entonces, Dios toma, de acuerdo a esto y al versículo 21, 2 decisiones importantes. La primera es que dice Dios, no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del ser humano. No volveré jamás a maldecir la tierra. Y bueno, Dios de alguna manera está concediéndole ese deseo. ¿Se acuerdan del papá de Noé? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Que por eso le puso el nombre Noé. Es más, es doble la pregunta. ¿Quién se acuerda del papá de Noé y qué significa el nombre de Noé? Era Matusalén, ¿no? ¿No? No. ¿Quién se acuerda? Empieza con, les voy a hacer como a los niños, empieza con L. 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 ¿Se acuerdan? Lamec, ya dijo Mayra Lamec. Muy bien. Su papá Lamec le puso Noé, porque Noé, ¿qué significa? Eso también ya lo vimos, ¿eh? Hay que ver los videos de repaso. ¿Qué dice Noé? ¿Qué significa Noé? Consuelo. ¿Se acuerdan? Y le puso así porque dijo, él traerá consuelo a la tierra. ¿Sí? ¿Y qué más dijo Dios? Dijo primero, no volveré jamás a maldecir y luego, tampoco volveré a destruir a la raza humana así como lo he hecho. ¿Sí? Desde ahora va a haber actuación de parte de Dios, Dios va a actuar con justicia, pero al mismo tiempo con fidelidad al propósito original que el Señor tenía. Acuérdense que el propósito del Señor no cambia en ningún momento. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva en su momento, ahora que ya no existen ellos, se lo dice a Noé y a sus familiares diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Sí?
el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Ahora bien, perdón, y qué bonito es pensar en la fidelidad de Dios. ¿Alguien se sabe de memoria Romanos 5:8? Creo que empieza más Dios muestra. ¿Quién se acuerda? A ver Más si es... bien muestra para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Entonces, la prueba mayor de la fidelidad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese versículo de Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra ese amor, en que a pesar de que somos pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Sí? Entonces, todo esto, hermanos, es lo que tiene que ver con el punto de la ofrenda de Noé. Hay algunas preguntas que me voy a saltar, porque hoy empezamos más tarde para ir viendo primero los temas. ¿Les parece bien? Vámonos ahora a lo que es el pacto de Dios. Tema número 2, el pacto de Dios. Alguien que me lea ahora Génesis 9, versículos del 11 al 13. Génesis 9, versículos del 11 al 13. A ver qué nos dice ese pasaje. Yo Uh-huh. estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perfectos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amén. Ayer precisamente Maraí desde su balcón, allá en Brisas, nos mandaba unas fotos del arco iris, porque ayer se acuerdan que llovió. Y ayer salió el arco, entonces ayer se veía muy bonito, ¿verdad? Desde allá, desde el segundo piso, ahí en la casa de mi hija, nos mandó unas 3 fotografías. Y dije, mira, nos mandó el arco y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Versículo 11. La nueva relación que Dios quiere tener ahora con Noé y sus descendientes no es una relación nada más así porque sí. Vean, esta relación está confirmada por un pacto, ¿sí? Un pacto. De hecho, Dios está diciendo con sus propias palabras, yo establezco mi pacto con vosotros. Yo establezco mi pacto con vosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué es un pacto? Para que nosotros lo podamos entender mejor. Un pacto es un juramento que es muy solemne, en el que uno de los dos que están comprometidos el uno con el otro se obliga a ciertos compromisos. Bueno, lo más interesante de este pacto maravilloso que hace nuestro Señor Dios con Noé es que Dios busca relacionarse con Noé y ya en el corazón y en la mente de Dios está tratar en el futuro con el que sería su pueblo, Israel, y más adelante con los descendientes de ese pueblo, también llamada la Iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué también digo con la Iglesia? Porque acuérdense que después el Señor Jesús también le dijo a sus hijos, he aquí yo establezco el nuevo pacto en mi sangre. Cuando celebramos la Cena del Señor, ahora en abril, ¿verdad? Recordando esas palabras, cómo el Señor Jesús establece ese nuevo pacto en su sangre, también ahora con su pueblo. Pero lo que me llama la atención, yo quisiera que notaran ustedes esto. ¿Quién tuvo la iniciativa de hacer un pacto? Dios. Dios tuvo la iniciativa de hacer un pacto, ¿sí? Y lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, mira, cuando alguien hace un pacto con nosotros, generalmente la persona que hace el pacto es la beneficiada o la más beneficiada, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer un pacto con alguien y entonces le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? Si lo hacemos, yo voy a ganar tanto y tú también, ¿no? Pero generalmente la persona que está creando o buscando o promoviendo el pacto es la persona que en ese momento va a ser beneficiada. Sin embargo, la iniciativa del pacto de Dios con Noé
vemos que el beneficiado es el ser humano, ¿sí? Es el ser humano el que va a recibir los beneficios de parte de Dios. Ahora, por otro lado, la pecaminosidad del ser humano ya no va a causar más diluvios. Gracias a Dios. Por más que llueva y se rompan los cielos y caiga agua por todos lados, ¿verdad? No va a haber más diluvio. Eso le trae seguridad al ser humano, porque el pacto habla también de darle seguridad a Noé. Imagínate los pensamientos de Noé. Híjole, si Dios fue capaz de destruir a toda la raza humana y nos preservó a nosotros, si nosotros nos portamos mal o seguimos pecando, va a volver a hacer lo mismo. Pero Dios quita ese miedo y esos pensamientos de Noé y le da paz, le da tranquilidad, le da seguridad de que ahora, en esta nueva época que va a comenzar, ¿verdad? Él va a vivir con seguridad en la tierra. Ahora, como para sellar el pacto, versículos 12 y 13 que nos leyó Eddie, versículos 12 y 13, vean, Dios nos otorga esa señal. Esto es lo bonito de los pactos, pero este pacto en particular es muy hermoso por la señal. Porque la señal, y eso fue lo que pasó ayer los que vimos el arco iris, servirá de recordatorio del pacto. Recordatorio para Dios y recordatorio para el ser humano. Dios dice ahí, yo pongo mi arco en las nubes como señal del pacto. Esas son las palabras del Señor. Yo pongo mi arco en las nubes como señal del pacto. ¿Sí? Entonces, lo que en los tiempos de Noé, la lluvia, era una necesidad para el ser humano y para su supervivencia, también representó una amenaza que atemorizaría seguramente al hombre. Y Dios, con esta señal en los cielos, ¿verdad? Le está asegurándole al ser humano que cualquier otra lluvia que venga a nosotros ya no terminará en un diluvio. ¿Sí? Muy bien, me voy a brincar las preguntas y vámonos al punto número 3. Vamos a ver que en el capítulo 10, y lo mencionamos un poquito la semana pasada, hablamos de la procedencia de las naciones. Génesis capítulo 10, versículo 32. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 10, 32, por favor. Entonces, dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se aparecieron las naciones en la tierra después del diluvio. Muy bien. Ahora, el versículo 32 que acabas de leer, hermana, es una especie de resumen. Es un versículo pequeñito, pero abarca años y años de descendencia sobre la tierra. ¿Qué nos dice de entrada este versículo 32 del capítulo 10? Nos dice, o nos explica, que todas las naciones de la tierra, a partir de ese momento, van a proceder o tienen su procedencia o tienen su origen en los descendientes de Noé y en el mismo Noé, porque viene de la sangre de sus hijos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de ahí viene la descendencia de todos los seres humanos hasta el día de hoy. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo primerito que encontramos aquí? Una afirmación muy importante. ¿Sí? Por expresa voluntad de Dios, que es lo que yo ya les dije hace ratito, la tierra tiene que ser poblada nuevamente. Eso no ha cambiado. Es más, tan no ha cambiado que hasta el Señor Jesús, en la gran comisión, como nos hacemos llamar nosotros como iglesia, les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, el Señor siempre ha querido alcanzar todo su mundo, ¿verdad? Todo lo creado. Y aquí les dice a Noé, pueblen la tierra nuevamente. Pero también, por este versículo, sabemos que los descendientes de Noé se organizaron en familias. Y esas familias dieron a luz comunidades. Y esas comunidades dieron a luz naciones.
a medida que se multiplicaban y avanzaban, se fueron convirtiendo en civilizaciones. Esto es algo que nosotros tenemos que entender en la Biblia. Por eso digo que este versículo 32 abarca muchísimos años, porque de repente seguimos leyendo en lo que sigue del capítulo 10, versículo 32, y ya nos encontramos con civilizaciones y con naciones y con otras personas, otros personajes que no estaban antes. Entonces, eso lo tenemos que entender muy bien porque como vamos leyendo la Biblia, pensamos que luego, después de Noé y de sus hijos, se poblaron, pero para esto pasaron años y años y años y años, 100, 200, 300 y muchos años. De hecho, acuérdense que vimos la semana pasada cuántos años había vivido Noé. Todavía fue de los últimos que le tocó vivir más años, ¿se acuerdan? Ya no se los voy a hacer como pregunta, a lo mejor ya no se acuerdan cuántos años vivió Noé, ¿verdad? Pero sí fueron más de 800, según recuerdo. Entonces todavía fue de los que muchos años. Entonces, hermanos, tenemos que entender que aquí la Biblia ya nos está hablando de que han pasado bastantes años, ¿sí? Y estas familias, que es la familia de Noé y las demás familias, se multiplicaron hasta llegar a ser civilizaciones. Y en este versículo 32 se nos introduce a un nuevo mundo conocido, a un mundo después del diluvio, muchos años después, donde las naciones, ¿verdad? De todas esas que nacieron, también de ahí viene el origen y el desarrollo de la nación de Israel, que eso lo vamos a ver la próxima semana, porque vamos a hablar del pacto con Abraham. Ahorita estamos en el pacto con Noé, la próxima semana, ya que estamos en los pactos, si Dios nos da vida, vamos a pasarnos al pacto con Abraham. Y entonces, como ya estamos hablando de civilizaciones, hagan de cuenta que la Biblia, dio un brincote desde aquí hasta por acá, de muchísimos años. Bueno, vamos al último punto. Génesis capítulo 11, léanme del 1 al 9. Y vamos a centrarnos ahorita en esas nuevas civilizaciones que ya estaban ahí, en la Torre de Babel, ¿sí? Ahí ocurrió un incidente, ¿verdad? Donde ya se habla de las naciones de esa época que estamos viendo en el capítulo 10. A ver, Génesis 11, del 1 al 9. ¿Quién lo lee? Yo. Adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Fíjense bien todos los detalles que encontramos en la narración de la Torre de Babel. Vamos a centrarnos primero en los versículos del 1 al 4. ¿Qué es lo primero que vemos? Primero ya vemos una civilización, ¿ok? Más bien varias civilizaciones. Pero lo que más me llama la atención, lo que más encontramos aquí es una vez más el intento del ser humano de desafiar a Dios, de querer llegar a ser iguales a Dios, de querer alcanzar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ese intento pecaminoso, vamos a llamarlo así, del ser humano de desafiar al Señor? Bueno,
Primero, las naciones del mundo que ya estaban en esa época se unen, se conocen, se relacionan mutuamente y por eso todas esas naciones de esa época poseían un mismo idioma. Es más, no un mismo idioma, un solo idioma. No existía otro. Era el único idioma que se hablaba sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y conforme ellos iban creciendo y avanzando como civilizaciones, se iban expandiendo y obviamente, pues como todos se entendían perfectamente, se ayudaban y se cooperaban mutuamente en esa extensión. Ahora, ellos, dice la Biblia, que se establecen en la llanura de la tierra de Sinar. Si nosotros vemos eso en el mapa, está en el área de Mesopotamia. Y esa área, incluso los que hemos estudiado historia y recordamos cuando estuvimos viendo el reino mesopotámico, sabemos que era una tierra rica en recursos naturales, ¿verdad? Y llena de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Por eso incluso está cerca de lo que es la tierra prometida, como nosotros la conocemos. Ahora, también vemos que a causa de todos esos recursos naturales, el avance tecnológico, ¿verdad? Fue hacia arriba. Por ejemplo, leyó ahorita la hermana, ellos construyeron ladrillos en lugar de piedras. Entonces eso significa que ya no iban a construir nada más con piedras, sino ahora utilizarían ladrillos. Y luego dice, y también asfalto, en otras Biblias dice brea, en lugar de mortero, ¿sí? Entonces ahora iban a utilizar la tierra, la iban a elaborar y la iban a transformar en productos más duraderos como el ladrillo y más fáciles de utilizar. Pues es más fácil hacer embonar un ladrillo sobre otro que una piedra toda sin forma, tratar de que se amolde a otras piedras también sin forma, ¿no? Y lo último, y lo más interesante, estos nuevos productos los utilizan ellos para desafiar a Dios. Construyámonos una torre, chequen estas palabras, cuya cúspide llegue al cielo. Babel es sinónimo de Babilonia en la Biblia. Y sabemos que los babilonios, ¿verdad? Eran los que estudiaban los cielos y las estrellas y tenían esos grandes torres precisamente que se llamaban sigurats, así como suena, sigurat con Z, ¿verdad? Eran construcciones enormes, con bloques enormes, cuadradas, que tenían alturas bastante amplias, ¿verdad? Y los caldeos de esa época, o los mesopotámicos de esa época, las utilizaron como templos para sus dioses. Eso ya sucedió más adelante. Y en la cima de esas torres construían sus templos, porque creían que así conectaban la tierra con el cielo. Entonces, fíjense lo que había en la mente y en el corazón del ser humano, lo que nos revelan estos primeros 4 versículos. Ahora, los siguientes versículos, 5 versículos del 5 al 9, Dios se da cuenta y responde inmediatamente. Primero, fíjense lo que dice Dios, porque vemos aquí que Él reconoce la condición desafiante del ser humano, porque Dios dice que estos se están poniendo de acuerdo y hablan un mismo idioma, y esto va a permitir que no desistan de su obra que han comenzado. Eso es lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Entonces, Dios ya se dio cuenta. Número 2, como ya se dio cuenta de la situación del ser humano otra vez pecaminosa, Dios actúa y dice estas palabras: vamos, descendamos, confundamos su lengua. Y entonces Dios decide confundir el lenguaje común, el único que existía, y de esta manera, al crear las diferentes lenguas, ¿verdad?, los dispersa sobre la faz de toda la tierra. Unos empezaron a hablar chino, y otros empezaron a hablar náhuatl, y otros empezaron a hablar arameo, y otros empezaron a hablar de otro idioma, y ahí entre ellos estuvieron buscando, ¿verdad? Ah, tú sí me entiendes, no, yo sí te entiendo, entonces tú y yo hablamos igual, bueno, a ver, vamos a seguir buscando, y se empezaron a juntar de tal manera que ya no todos hablaban el mismo idioma, solamente era ya por grupos, ¿sí? Y esto permitió que se dispersaran, dice la Biblia, sobre la faz de toda la tierra.
Esta ciudad Babel, más adelante, como yo se los digo, se llamó Babilonia de los caldeos, ¿no? Y Babel significa confusión, confusión. Así que imagínate lo fuerte que tiene esta palabra para nosotros, ¿no? Además, las naciones con idiomas diferentes, a partir de ese momento, estarían en constantes conflictos y peligros de guerras. ¿Sí? Siempre me gusta recordar en este punto cómo Dios utilizó después las lenguas, así como las usó para confundir en la Torre de Babel al ser humano. Dice la Biblia que ahí en el Pentecostés, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2. No lo vamos a leer ahorita, ya estamos terminando. Pero ahí en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y se posa como lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Se acuerdan? Dice que todos empezaron a hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. ¿Sí? Y fue una señal tremenda, poderosísima para la iglesia de la época. Muy bien, pues aquí terminamos la clase, ¿sí? Y espero que haya sido de bendición para nosotros. Y Dios permita que nosotros comprendamos la naturaleza del pacto con Noé. Y esta comprensión se va a hacer más amplia para nosotros la próxima semana que veamos el pacto con Abraham, ¿sí? Va todavía a darnos más fuerza y más luz a lo que estuvimos estudiando ahorita. Muy bien, les agradezco su tiempo. Estamos a buen tiempo, apenas son las 9:14, casi siempre terminamos a esta hora. Y a lo mejor algunos ya tienen hambre por ahí, pero ahorita ya se van y se hacen su cena. Muy bien, pues muchas gracias. Si hay alguna mención, algo que quieran comentar de la clase, ahorita es buen momento. Vamos a terminar con nuestro video de esta noche.